Timoteo. Es un tiempo de poner los radares, nuestras mentes, estar expuestos a la Escritura, prestar total atención a lo que Dios nos va a hablar. Es un pasaje muy teológico que tiene muchas aplicaciones a nuestra vida, pero es entender algo tremendo. Abran sus Biblias, primera carta de Timoteo, capítulo 3, el verso 16, donde tenemos ahí la palabra del Señor. ¿Saben que hay un lugar muy profundo en el océano? Es uno de los lugares más profundos que está en el Océano Pacífico, que está cerca de unas islas, digamos cerca de Filipinas, cerca de China, Japón, para que se ubiquen más o menos. Se llaman las Fosas Marianas, porque está cerca de unas islas que se llaman las Marías. Y la Fosa de las Marianas más o menos tiene una profundidad de unos 11 kilómetros aproximadamente. Todavía no fue investigado a totalidad y para que se den una idea, la montaña más alta del mundo, ¿cuál es? El Monte Everest. Ese Monte Everest tiene unos 8.500 metros. O sea que entraría todo el Monte Everest y todavía le quedaría 2,5 kilómetros arriba. Todavía estaría 2,5 kilómetros, todavía quedaría sumergido. Y aún se está viendo que quizás es más profundo. Pero en esa fosa de la Mariana, lo que vieron, que mandaron con la última tecnología, están investigando porque han encontrado que hay distintos seres vivos en ese lugar, en una oscuridad absoluta, un frío absoluto, la luz del sol ya llega a determinada cantidad de metros que ya no llega, y en ese lugar están encontrando especies animales y que bueno, lo que dicen científicos que inclusive hay especies que no han sido reconocidas, que no se saben que existen. Están viendo especies de animales y de seres vivos en aquel lugar que ni sabían, porque aparte es muy difícil, según el cálculo humano, que vivan por la presión del agua que tiene ahí. O sea, imagínense que el ser humano solo, sin ningún equipamiento, puede más o menos descender unos 20 metros. Más no, porque te despedaza. Para bajar mayor profundidad, ¿qué tienen que usar? Submarino. Equipamientos especiales, porque la presión que hace el agua por centímetro cuadrado es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? No puede descender mucho, o sea, sin equipamiento. Pero Dios da vida donde menos se piensa que puede haber vida. Y así también de profundo podemos ver la profundidad de las maravillas de Dios. El apóstol Pablo, explicando la teología del Evangelio en su carta a los Romanos, capítulo 1 al capítulo 11, llega un momento que es como cuando uno llega a la cúspide de una montaña, cuando uno llega en un lugar y empieza a mirar y admirar el paisaje, y empieza a tomar aire, empieza a decir, ¡wow! Empieza a admirar todo y lanza esta expresión. Él explica la teología del Evangelio, esos 11 capítulos que tenemos en la carta a los Romanos, y el capítulo 11, verso 33 al 35, dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en este sentido hoy vamos a ver un gran misterio. El misterio de nuestra fe, o poder decir el misterio de nuestra religión. Entender esto es un velo que ha sido corrido. Por eso Pablo dice en las Escrituras, capítulo 3 de primera carta de Timoteo, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ah, bueno, sí. Esto viene a ser las profundidades del misterio del Evangelio, los misterios de nuestra fe. Pablo está siendo usado por Dios y está mostrando que en Cristo se ha sido corrido ese velo. Es el misterio de la gracia, la reconciliación, la gloria de nuestro Dios, siempre eterno, sublime e inmutable, la gracia incomprensible, su amor, su darse a sí mismo por su voluntad, la entrega, su ascensión maravillosa y nuestra paciente espera en confianza. Nada puede haber superior, solo hay un Dios, todos los demás son cuentos de fantasía, solo vacío, vanidad y nada más. Nuestro Dios es el Dios verdadero.
Podemos, y de hecho dividí en 3 partes, porque esto hay que tener en cuenta como si fuera una sección que presumiblemente o fue parte de un credo confesional de la iglesia primitiva o era parte de un himno que se entonaba, donde se cantaba teología, donde se afirmaban las verdades del Evangelio. Y tiene un contexto todo esto para que, bueno, podamos retomar otra vez, después de estar 2 semanas sin haber estado. Pablo está dando unas razones a Timoteo de vital importancia. ¿Por qué Pablo le está dando instrucciones de cómo lidiar con los falsos maestros, aquellos que querían hacerse doctores de la ley, que terminaban no entendiendo ni sabiendo ni lo que hablaban, ni lo que enseñaban, ni lo que decían? Embotados en su propia sabiduría humana, se enredaban solos, pero traían destrucción al pueblo. Empieza a enseñarles sobre la oración, sobre los roles del hombre y la mujer en la iglesia, sobre la instrucción para la selección de los futuros ancianos, los diáconos, el equipo de servicio, los oficiales de la iglesia. Entonces se está dando las razones. ¿Por qué? Porque le está hablando cómo, acuérdense el verso anterior, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le está dando nada más que la identidad y la posición de la iglesia como casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y dando estas instrucciones y esta enseñanza, estas órdenes respecto al funcionamiento de la comunidad de los creyentes, ahora está dando el soporte o la base teológica, porque no es algo que Pablo quería que quede claro, que no era algo que a él se le ocurría, porque él tenía ganas, sí, porque a mí me parece no, sino tiene una razón teológica. Los discursos que está dando Pablo, estas son epístolas teológicas. No tan solo para acumular un saber, para decir, bueno, ahora ya sé por qué el color rojo es color rojo. No. Está hablando que esta teología debe ser la práctica en la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe comportarse de tal o cual manera? ¿Por qué las reuniones deben ser de tal o cual manera? ¿Por qué el creyente debe tener un estilo de vida de tal o cual manera? Porque somos casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No es decir, soy cristiano y me manejo a tontas y a locas, como diría uno. No manejarme como a mí se me antoja, porque algunos juzgan su espiritualidad. Bueno, porque yo oro al Señor y Dios me oye, entonces bueno, yo me voy a manejar así. Muchos están confundidos y piensan que quizá alguna vez hicieron una oración y después siguen en su vida como si nada. Bueno, entienda que lo que ocurrió en esa oración no fue algo real, porque aquel que es un cristiano nacido de nuevo ya no vive para sí mismo, vive para Dios. Lo que a mí me maneja es la voluntad de Dios que está descrita en su palabra. No me dirige mi corazón y lo que yo quiero hacer. Total, Dios es bueno. Esto es un ídolo lo que está siguiendo. No es el Dios vivo y verdadero. Le está dando esta instrucción. Y está escrito en 6 secciones, lo cual yo lo dividí en 3. En 6 secciones que tienen unas características que tienen que ver con la obra de Dios reservado desde el ser humano, el contacto del cielo y la tierra, el contacto entre lo divino y lo humano, y también estamos hablando de ese sacerdocio que trajo bendición y los resultados. Entonces nosotros podemos ver acá lo que es la grandeza del Evangelio, la multiforme gracia de Dios. Yo puse como 16a, la grandeza del Evangelio, la parte B, la magnitud cósmica de la redención, y después la respuesta y el resultado de ese sacerdocio. La parte A dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El apóstol usa lo que podría ser un credo primitivo de la iglesia, o un himno, vuelvo a repetir, para expresar una realidad de nuestra fe. También como pastor, Pablo está mostrando la verdadera grandeza de nuestro Dios, a raíz inclusive de hacer una contestación a una declaración que en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 28, cuando ocurrió el disturbio contra Pablo y Silas, creo que era lo acompañó en ese momento, cuando Pablo reprende al espíritu de adivinación de esa joven que le daba mucha ganancia a quienes, a los que hacían los templecillos de Diana, templos, los que hacían esos templos de plata y los vendían a muy buen dinero. Pero aparte tenía una mujer pobre, atormentada y endemoniada con espíritu de adivinación,
que les hacía ganancia, porque decía, es como decir, iban y le tiraban las cartas, por decir así modernamente, y les adivinaba el futuro, le decía las cosas y le dejaba dinero, era una esclava de ellos. Y empezó a seguirlo en ese momento, decía, aquí los que hablan del camino de salvación y aquí los siervos de Dios. En un momento lo escuchó Pablo, hasta que después en un momento se dio vuelta, reprendió a ese demonio que saliera esa mujer. Y claro, ¿cuál era la actitud de tener que hizo? Gracias porque los dueños de esa pobre chica, ¿cuál va a ser la reacción? Oh, gracias porque fue libre de un demonio, qué bueno que esa chica es libre. No, ¿cuál fue la reacción? ¿Qué hiciste? Le reprendiste el espíritu, ahí la adivinación eso es lo que nos daba plata a nosotros, nos daba ganancia. Fíjense la conciencia pagana que tenían la gente y se enfurecieron y ya quisieron lincharlos a ellos porque habían hecho eso. ¿Estaba diciendo una mentira el demonio? No, el tema es el tono que lo hacía. Estaba queriendo distorsionar. Satanás siempre quiere distorsionar la verdad de Dios. Pero debemos entender que acá en este momento, ¿y cuál fue el grito de esta gente que lo quería llevar hasta la justicia? Grande es Diana de los Efesios. Ese fue el grito, era el grito de batalla. Bueno, entonces Pablo está haciendo a través de la Escritura y le está escribiendo a los creyentes de Éfeso, esa misma ciudad. El contexto de ellos venía de un contexto de magia, venía de un contexto donde se gobernaba la hechicería, donde estaba esa creencia mística en todo tiempo, acuérdense. Los efesios creían y tenían libros de hechizo, los cuales después que hubo una conversión, ahí en el mismo capítulo 19 de los Hechos, la gente quemaba sus libros de magia. Los quemaba dando manifestación de su conversión a Cristo, renunciando a su cultura, a los pactos y hechizos que hubieran hecho en el pasado con demonios, por la obra de la gracia que los salvó y que los hizo libres. Y eran libros carísimos. Pero no importaba porque ellos habían conocido al verdadero Dios. Porque ellos, ¿por qué compraban esos libros de magia, de hechicería? ¿Por qué la gente consulta al brujo o al hechicero? Por miedo. Por querer asegurarse. ¿Por qué muchos van y consultan? No, voy a ver a tal fulano que me diga tal cosa. O voy a tal lugar que dice que es una iglesia, pero ahí me van a decir el futuro. Porque la gente en realidad no tiene fe. Necesito ver algo sobrenatural para creer. No tenés una fe sólida. No tiene fe la gente, lo que la gente tiene es presunción y tiene miedo y quiere asegurarse en la protección de lo espiritual. Habían conocido al Dios verdadero y el grito fue, grandes Diana en los Efesios, y quisieron encarcelarlo a Pablo. Dios lo libró. Pero ahí en Éfeso nació la iglesia de Éfeso y vemos lo siguiente. Grande e indiscutiblemente es grande el misterio de la piedad. Algo de indiscutible. Está hablando de una verdad ciertísima y que se está diciendo lo mismo. Esa viene de una palabra griega que es homologeo, que quiere decir lo mismo, testificar de lo mismo, decir lo mismo. ¿Qué quiere decir? Confesar lo mismo, era lo que la iglesia creía. Esto se refiere a que todos los creyentes están de acuerdo en esta verdad, el misterio y la piedad. ¿Cuál es el tema? Ese misterio de una verdad que se encontraba oculta, que se revela en el Nuevo Testamento. La piedad tiene que ver con una frase paralela, ser misterio de nuestra fe. Es la eterna verdad de la salvación, de la justicia por medio de Cristo, que produce piedad, como dice John MacArthur. La palabra piedad viene del griego eusebeia, que tiene que ver con consagración, tiene que ver con devoción. Ese misterio revela y produce en la persona que ha sido convertida una vida en devoción a Dios. En este sentido, este canto o esta confesión de fe está dividido en 6 partes, que son partes cruciales para el entendimiento de la fe cristiana. Es partes cruciales para comprender el ministerio terrenal de Cristo y los resultados permanentes. También este misterio habla de la semejanza perfecta de Cristo a Dios, ya que era Dios mismo. El misterio sería entonces la revelación de Cristo y luego los que son salvos y lleguen a ser santos por y a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, fíjense por qué no le creyeron a Jesús. Una sí, está bien, estaba profetizado, bárbaro. Pero ¿cuál es el tema? En la Escritura se nos ve lo siguiente. Tenían tan cierto ellos que iba a venir un Mesías y lo estaban esperando, pero ellos esperaban un general poderoso, un político poderoso, un hombre que traiga un ejército y los libere del poder de los romanos. Ellos esperaban ese tipo de Mesías.
o un sumo sacerdote poderoso y que venga a luchar contra el ejército de Roma. Y resulta que le apareció uno sentado en un burrito diciendo que era el rey prometido. No lo pudieron entender mucho, no pueden comprender. No puede ser. Porque Dios rompe la sabiduría de los hombres. Porque como dice la palabra de Dios en la carta a los Corintios, he aquí que los griegos piden señales, piden sabiduría, y los judíos piden señales. Tanto para uno, para otro era una locura. Para los griegos, que Jesús murió, ese Jesús que ustedes predican, murió crucificado como un esclavo. Y después me decís que resucitó. No, eso es un cuento. No, es una locura. Para los judíos decir, ¿quién? Uno que fue colgado, donde la ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese no puede ser el Salvador, porque el Salvador, el Mesías enviado, tiene que ser alguien poderoso, no alguien que fue crucificado, un blasfemo. No puede ser. Ciertamente para los griegos locura y para los judíos piedra de tropiezo. Pero Dios desbarata la sabiduría de los hombres, porque lo débil de Dios es más fuerte que lo de los hombres. Dios destruye la sabiduría de los sabios, para que no piensen, porque Dios estaba en un plan tan perfecto y poderoso que solo se pudo entender una vez que ocurrió todas las cosas. La encarnación de Dios, indiscutiblemente, o sea, es indiscutible, Dios se encarnó en Cristo, algo vital para entender. Esto no era que un hombre, como por ejemplo en la mitología griega, un hombre si se esforzaba podía llegar a ascender a la categoría de Dios. Algunos eran semidioses, hijos de Zeus y otras deidades. Por ejemplo, Hércules, que en el momento llega a convertirse en uno de los dioses. Esto no es así. La encarnación del Verbo, Jesucristo que es manifestado en carne, la palabra es fanero, dice es hecho visible. Cuando habla de ser manifestado, es hecho visible. Esto no es que Dios le dio existencia a Jesús, no le dio existencia a Cristo, sino que marca la preexistencia de Jesús, como habla el Evangelio de Juan, capítulo 8, 58, cuando él le responde a los fariseos, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy está hablando del nombre de Dios, como Dios se lo dijo en Éxodo 3 a Moisés, yo soy el que soy, es el nombre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de tus padres, le dijo Moisés. ¿Y qué nombre le voy a decir para ir a liberarlo? Diles que yo soy el que soy. Ese es el mismo nombre que usó Jesús. Por eso se enfurecieron con él y agarraban piedra y lo querían matar, porque se nombraba como Dios mismo. También vemos la autohumillación del Verbo. El Verbo es preexistente. Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y por él fueron creadas todas las cosas. La gente de la creación, el Verbo, el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ya existía. Es siempre. Y fue encarnado y fue como que se humanó en Cristo, en Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Nos dice la Escritura, ¿quién era este? Primera de Pedro 1:20 dice, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, se ha dado, ser exhibido, mostrado en tiempos postreros por amor de vosotros. Este fue aquel, como dice Pedro, cuya identidad los profetas y los antiguos indagaron, preguntaron y no pudieron entender. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos gloria mayor. Ese sacerdocio eterno, sublime, es la manifestación de Dios, que fue manifestado. Por eso Jesús es Dios. No es un Dios como minúscula, como enseñan los arrianos o los testigos de Jehová. No es la posibilidad de hacerse dioses, como enseñan los mormones. Mal interpretando texto la palabra, cuando Jesús le dice a los fariseos, no sabía que ustedes dioses sois, pero les está hablando de la palabra Elohim. Es una palabra que tiene que ver para dioses o para Dios, o tiene que ver también para gente de autoridad, denominado para reyes o señores.
que en este sentido le decía a los fariseos, ustedes son jueces, son personas de autoridad, no les está diciendo que eran personas divinas. Los mormones enseñan que a nivel espiritual pueden hacerse personas divinas, totalmente falso. Lo que está hablando acá, sencillamente, es que a través del nacimiento virginal tenía que darse por una razón. Dice la Escritura, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el hijo nos fue dado. Nació, fue creado el cuerpo de Jesús, hombre, fue creado y tiene una naturaleza totalmente humana, y ahí también entró la naturaleza 100% divina. Por eso Jesús es Dios, 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué tenía que manifestarse? Una de las cosas, ¿qué característica tiene Dios? Una de las cosas, que es que inmortal. Dios es eterno. Dios no puede morir. Dios no puede sufrir. Dios no sufre. Pero había un propósito en la encarnación, porque Cristo asume una naturaleza humana. Por eso es visto teológicamente como el teoantropos, Dios hombre. Es Dios el Hijo, que se hizo visible y que Él mismo hizo visible al Dios invisible. Él se humanó, revistió su divinidad en su naturaleza humana. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Bueno, tuvo que hacer lo que se llamaría en teología lo que es el anonadamiento de Dios. O la kenosis, es el vaciamiento de sí mismo. Pero no quiere decir que Él dejó sus atributos. Bueno, los dejo acá en el trono que yo estoy, Padre, los voy a dejar acá y después los vengo a buscar. No, Él no dejó ninguno de los atributos. Porque si enseñar eso, estamos diciendo que Dios dejó de ser un Dios con la misma categoría, sería un Dios inferior. Y eso es un error. Sino que Él decide no usarlos. Como Dios tiene autoridad y poder para hacer eso, decide no usarlos. ¿Por qué? Para que siendo una persona eterna, infinita, incontenible, pueda estar contenido en el cuerpo de un ser humano. Él deja de usarlos, no es que los deja tirados por ahí. Los deja de usar momentáneamente para habitar en el cuerpo de un hombre débil, o sea, con la naturaleza humana, sin la naturaleza caída. Por eso Él nació de una manera virginal, porque tenía que ser sobrenatural, no heredaría la naturaleza caída del ser humano. Por otro lado también vemos lo siguiente, que Él habitó con nosotros, dice que Dios habitó. Juan 1:14 nos dice lo siguiente, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Juan 1:14 dice la Escritura de que Él habitó con nosotros, pero es como que hizo un tabernáculo, hizo una carpa, una tienda. Y aquel verbo, está hablando el verbo eterno, dice la Escritura, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él es la imagen del Padre. Lógico, hoy nosotros no lo vemos, naturalmente, pero hubo en la historia humana, donde Dios intervino en la historia humana, en donde hubo personas que lo vieron físicamente, pero tenían que entender eso, porque a los ojos de muchos era simplemente Jesús, el hijo de José, el carpintero. Ah, sí, este que me arregló la puerta una vez, y este, claro, que me colocó la ventana. Sí. ¿Este el Mesías? Nah. Dice la Escritura que no había nada de su apariencia que sea hermoso para que lo deseemos. No era un rockstar, no era una estrella de cine, de televisión. Era un hombre común y corriente físicamente, pero era Dios hecho carne. Y esto es de radical importancia tenerlo en cuenta, y es en que en esta autohumillación Él traía salvación a los pecadores. ¿Por qué? Porque así, siendo ser humano, Dios, el Hijo, el Verbo, tomando naturaleza humana, Él podía efectuar la obra de rescate tomando nuestra propia naturaleza. Entonces, en su autohumillación, Dios no humilla a nadie. Dios nunca fue humillado por nadie. Él se autohumilló.
y permitió que le hagan lo que tenían que hacer para manifestar su gloria en el Evangelio. Pero así como nos dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 7 y 8, dice la Escritura, vamos a leer el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló, no dice lo humillaron, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No podía haber muerto fusilado, ahorcado, digo, algo menos? No. Tenía que ser de esa manera. Al tomar la naturaleza humana, él podía morir. Entonces el que murió en la cruz fue Dios. No, murió Jesús hombre. El verbo estaba en el cuerpo, pero nunca, Dios no puede morir. El que murió es el Jesús hombre. La naturaleza humana es la que murió y que resucitó. El verbo siempre estaba. Entendamos lo siguiente. Estaban las dos naturalezas, tanto la humana y la divina, pero ninguna se interfería entre sí, ninguna se superponía entre sí. Actuaban en él dentro y armoniosamente. No es que él tenía un conflicto de personalidad múltiple. En un rato era Dios y en el otro rato era un hombre. En un momento se llamaba José y en el otro se llamaba Pepe. No. Estamos hablando perfectamente Dios y perfectamente hombre. Porque solo Dios nos podía salvar. Porque solo aquel que tenía las cuentas en cero con Dios en cuanto a la justicia, aquel que estaba bien delante del único que podía hacer algo. Y un ser humano en sí solo no podía hacerlo. Entonces no fue menos Dios, pero tampoco menos hombre. Perfectamente Dios y perfectamente hombre. No es la divinización de un hombre, sino este perfecto hombre y perfecto Dios, que este fue el segundo Adán profetizado. ¿Qué diferencia? Donde el primer Adán falló, teniendo el huerto del Edén, todas las condiciones, todas sus necesidades cubiertas, Adán falló. Y por él entró la muerte y el pecado. Entró el pecado, entró la enfermedad y entró la muerte como consecuencia. Pero donde Adán, el primer Adán falló, el segundo pudo triunfar en circunstancias totalmente distintas. Porque Jesús triunfó primero en el desierto y después triunfó en la cruz del Calvario. Solo, abandonado, clavado en ese lugar, muriendo, él estaba dando vida. Vemos cuál es la victoria que tenemos. La carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De destruir no estamos hablando que aniquiló, sino que lo desarmó, lo redujo. Así como se ve cuando un policía lo pone boca abajo en el piso a un ladrón y lo esposa, de esa manera lo redujo, lo desarmó por medio de la muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, ya que tu aguijón es el pecado? Cristo estaba sin pecado. Y al morir experimentó la muerte, pero también resucitó al tercer día con poder. Cristo pudo recuperar lo que Adán había perdido. Por eso Él se vuelve el Espíritu que da vida. Aquel hombre fue creado y era alma viviente, dice la Escritura, pero Jesús es Espíritu vivificante. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, es alguien que da vida. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario estaba interviniendo la vida eterna de Dios. ¿Por qué la resurrección? Porque la vida eterna de Dios rompe la autoridad del esquema de la muerte. Debemos comprender. Por eso que el sacerdocio de Cristo es perfecto. Y Él
nos puede entender ya que fue tentado en todo en lo que se refiere a la naturaleza humana, pero sin pecado. Eso vemos en la carta a los Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cristo te entiende, Cristo sufrió el abandono de sus amigos, Cristo lloró, Cristo padeció, Cristo nos comprende, Jesús nos comprende. El Verbo nunca había experimentado eso, pero en su autohumillación al tomar la naturaleza humana, experimentó, fíjense, el creador del universo a depender de su creación, o sea, un ser humano, una mujer que le dé de amamantar para que pueda sustentar su vida de bebé. Empezar a trabajar, el cansarse, el experimentar el calor. Sí, crecía en gracia y verdad, pero también tenía hambre, tenía sed, iría al baño, necesitaba comer, necesitaba vestirse, hacía frío, tenía calor, todo lo que su hermano pasa, y fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Por eso no es un Dios indiferente. No es un Dios indiferente, nuestro Dios nunca es indiferente, por eso Jesús puede comprendernos en la hora de la tentación y auxiliarnos. Aunque Él jamás pecó, pero sabe lo que es estar tentado, sabe lo que es estar tentado. Pero también da la salida. Tiene esa autoridad. El eterno e inmortal Dios, el Hijo, se hizo hombre para que los hombres que creyeran al mensaje recibieran la vida eterna y Dios el Padre asumiera su paternidad de ellos en Cristo. Jesús tuvo un sacerdocio sublime y perfecto, un sacerdocio eterno. De hecho, Él se presentó delante del Padre no con la sangre de los corderos, sino con su propia sangre se presentó delante de Dios. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces entendamos que Dios se humanó, Dios se hizo carne. Por eso dice la Escritura, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de nuestra devoción, de nuestra consagración. Dios fue manifestado en carne. Cristo es Dios, por eso es el Señor de los señores y Rey de todos los reyes. Pero también dice la Escritura, la segunda sección, que habla que fue justificado en el Espíritu. Hablamos de este sentido. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Y está escrito con mayúscula Espíritu, o sea que está hablando de la acción del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo esto? Es ser declarado justo, pero en ningún momento debe ser comprendido como ser declarado justo, así como cualquier pecador, a través de creer en el Evangelio, es declarado justo delante de Dios. No tiene nada que ver eso, más bien tiene que ver con ser vengado o ser vindicado. ¿Qué quiere decir vindicación? Es decir, es como ser exaltado después de haber sido acusado, decir, mirá, fíjate esto. En ninguna manera es que él fue un pecador. Más bien, tiene que ver con ser vengado, ser demostrado quién era que es. El misterio es una verdad que se encontraba oculta, que se revela aún en el Nuevo Testamento. Es la identificación con la humanidad. Fíjense, cuando él se fue a bautizar, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Le dijo, no, pará, vos bautizame a mí. No, dejá. Vos bautizame a mí porque toda la justicia se debe aplicar, se debe cumplir. ¿Y qué tiene que ver con la justicia? Si el bautismo que decía Juan era para limpieza de pecado. Era una limpieza ceremonial para prepararse para recibir al Mesías. Pero Jesús es el Mesías. ¿Cómo puede ser? Bueno, Jesús lo que dijo, mirá, ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Porque tenía pecados para limpiar? No, era porque él ahí está asumiendo su identificación con el ser humano en sus debilidades, aunque él no las tenía. Esto apunta a que su bautismo fue para identificarlo. Fíjense en los milagros, ¿cómo lo identificó el Señor? Dice la Escritura, los cielos fueron abiertos y Juan vio
una paloma que se posaba sobre su hombro, que era el Espíritu Santo, porque Dios le había dicho, cuando vea a alguien una paloma que se posa, bueno, es el Mesías. Y él dijo, acá está el Mesías. Y escuchó la voz del cielo, la voz del Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Estaba mostrando quién es. Esto apuntaba al cumplimiento profético de quién era Él, el Mesías, el deseado de las naciones. Jesús es el autor de nuestra salvación. En su naturaleza, en sus lágrimas en el Getsemaní, Él estaba rogando al Padre para que se solucione el problema de su muerte. ¿Y cómo nos dice la Escritura? Capítulo 5 de los Hebreos, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue perfeccionado en la obediencia. El Verbo nunca había estado en posición de siervo, siempre fue Dios creador. Pero la naturaleza humana tenía que estar al servicio del Padre y Él aprendió la obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo libró, dice, lo libró de la muerte. ¿Pero cómo? Por medio de la muerte. Es algo que no podía evitar. Tenía que morir en la cruz del Calvario, porque ese era el plan. Así debía ser. La obra de la cruz, la cual muchos consideran una locura, es la muestra de la eterna sabiduría divina, donde Dios impartía vida muriendo. Para muchos esto suena una locura. Con ello se demostró que Él era el Mesías prometido, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es lo que se prometía como Dios fue manifestado y se veía? Pase la declaración de Pedro. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Que yo soy. ¿Y qué le dijo Pedro? Aquí tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O en su vocablo, yo sé que vos sos el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bien has dicho Pedro, pero esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te ha sido revelado de lo alto. Se corría el velo. La naturaleza divina de Jesús fue manifestada. Y este es el testimonio que con contundencia, ¿qué es lo que muestra? Es la resurrección. Por eso fue vindicado por el Espíritu Santo. Muchos lo crucificaron como si hubiera sido un sedicioso. Otros, los judíos, creían que era un falso profeta, un brujo, un hechicero. Sin embargo, Dios mismo mostró que era Dios el Hijo. En la resurrección se mostró la obra del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 4. La acción del Espíritu Santo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa misma obra de resurrección que hace. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para que ese su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección también espera a los que creen. Estamos hablando en la Escritura, donde habla que Él también nos dice en las enseñanzas, en la palabra del Señor, las implicaciones que lleva esto. Dice que fue visto de los ángeles, fue justificado en el Espíritu, por la obra del Espíritu. Fue vindicado, es decir, vieron que Él es el Mesías prometido. Él es quien vendría con poder a mostrar la gloria de Dios. Los milagros, los hechos sobrenaturales, fueron parte para manifestar. Él no vino como un curandero. Venga y tíreme las cartas, vení, saname este, aquel. No, era para mostrar que era respaldado por Dios, que era quien iba a venir. Tenían un propósito los milagros de Dios, manifestar que Él es el Mesías. El Cristo. En su resurrección fue la total victoria, dice la Escritura, que aún en la cruz del Calvario Él exhibió públicamente triunfando sobre sus enemigos. Los exhibió públicamente en una marcha triunfal, donde Él conquistó la muerte, el pecado y toda la derrota para Satanás y todo el infierno. Entonces nosotros vemos que Él en su momento tiene que ver con la obra naturaleza de Dios y sobrenatural. Dice que fue visto de los ángeles. Esto nos hace referencia
a la naturaleza cósmica de la obra de Dios. Él era permanentemente visto por ángeles. La palabra ser visto es la palabra griega orao, que significa ser visto, visitar, fue atendido por él. De hecho, los ángeles lo vieron siempre a Jesús. Él fue el verbo, estaban ante su presencia siempre. Pero después cuando vino y se humanó y nació, ellos mismos estuvieron atendiéndolo. Anunciaron su nacimiento a los pastores, aún él en ese momento. Después también cuando cantaron las glorias de Dios, ¿no? Paz como es, gloria a Dios en las alturas y paz a los de buena voluntad, como dice la Escritura. Le anunciaron a los pastores, aquí ha nacido. Entonces, ¿cuál es el tema? Después también lo asistieron en el momento de su tentación en el desierto. Mateo 4:11 dice la Escritura que después vinieron, después que fue tentado, que se fue el diablo de él, de haberlo tentado, dice la Escritura que vinieron ángeles y lo asistían para fortalecerlo, para ayudarlo. En el Getsemaní fue un momento crucial y tremendo donde Jesús estaba rogando y llorando, donde él estaba experimentando el peso del pecado, la amargura del pecado, donde él estaba empezando a sentir las implicaciones de empezar a prepararse para beber la copa de la ira de Dios. Y en el capítulo 22 de Lucas, verso 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Después, una vez que vino ese ángel, él se levanta. ¿Se acuerdan que le insistía a los discípulos? Decía, ustedes ni siquiera pudieron velar una hora conmigo. Vengan, vamos a seguir orando. Y cuando los encontró durmiendo otra vez, dije, bueno, listo, descansen, ya está. ¿Por qué? Él había sido fortalecido por la asistencia de ángeles. Él fue fortalecido en su naturaleza humana. Ya se levantó y quedó claro. Lo demás que venía, venga. Pero él ya estaba fortalecido espiritualmente. Es un lugar donde su humanidad decía, Padre, de ser posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, siempre en sumisión, en sujeción. Pero él estaba experimentando cosas que por ahí para nosotros son normales, vivir en amargura, haber ofendido a Dios. Él jamás ocurrió eso, pero empezó a experimentar la amargura de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él. Así también en su ascensión, dice la Escritura que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice la Escritura que él está sentado a la diestra del Padre, ahora gobernando, sentado a la diestra. Está hablando en un sentido que fue elevado a una posición de autoridad y de honor. Dios no tiene mano derecha, mano izquierda. Dios es un ser totalmente que es poder, pero para que entendamos, ser puesto a la diestra era un lugar de honor y de autoridad, sobre todo principado y potestad. En la resurrección, uno de los ángeles quitaron la piedra de la tumba. Así también, dice la Escritura, de que se le aparecieron a las mujeres que estaban yendo a la tumba. Ángeles se le aparecieron. ¿Y por qué buscan al que está vivo entre los muertos? ¿Cómo si venimos a buscar así? Le estaba hablando. O sea, él fue visto. Aunque los discípulos no veían a Jesús a través de su propia incredulidad, a través de la desconfianza, el desánimo, a través de las lágrimas, lo veían borroso, los ángeles lo veían claramente. Y entendamos que la redención tiene un efecto cósmico. El orden de la creación fue afectado en todo esto. También nos dice la Escritura, predicado a los gentiles. Mientras los seres sobrenaturales contemplan a Jesús, está la obra del mensaje, el Evangelio, que es proclamado a todo el mundo. Dice la Escritura que según lo mismo el Señor nos mandó, mostrando la universalidad de Cristo, porque en Éfeso, en esa congregación había gente que quería judaizar. Y estaban los judaizantes que querían enseñar que sí había que creer en Cristo, pero practicar la ley. Y estaban estos falsos maestros que encima tenían un tremendo revuelo en la mente, queriendo hablar de un judaísmo místico, lo que se podría comparar con la Cabalá actual, mezclando ese misticismo de historias fantásticas, de historias de fábulas, queriendo torcer y dañar a la iglesia del Señor, estorbarle. Algunos decían que la resurrección ya se efectuó, entonces vivamos como queramos, porque total ya la resurrección se efectuó, llevando al desorden. Entonces que esos falsos maestros judaizaban, por eso está mostrando que Cristo es predicado a los gentiles, porque muchos querían judaizar y decían solamente
la salvación es para los judíos y aquellos que sean judíos, nada más. Lo demás Dios no tiene nada que ver. Ese era el pensamiento del judaizante. Pero la Escritura habla de que toda lengua, pueblo, tribu y nación estarán arrodillados confesando que Jesús es el Señor de los señores y el Rey de todos los reyes. ¿Mediante la labor de qué? La evangelización. Es proclamado y predicado a los gentiles, muestra la universalidad de Cristo. Entonces debemos entender de toda esta lengua, pueblo y tribu y nación. Vemos ahí los efectos de la salvación y como último punto, la respuesta y el resultado de ese sacerdocio. Indudablemente es el éxito de Dios. Dice que creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fue predicado y fue creído. La respuesta en el mundo de los gentiles es que el evangelio fue creído. No habrá nación alguna que pueda quedarse sin la predicación del evangelio. La iglesia es el nuevo hombre o la nueva humanidad creada desde la cruz del Calvario. Tiene el honor de ser el testigo y testificante del glorioso evangelio de salvación. Ser los comunicadores, ser los heraldos de Dios. La iglesia tiene esa función. Hay cosas que Dios no va a hacer. Dios ya hizo la obra de la cruz. Pero la obra de evangelizar y ganar almas es la obra. La salvación la hace el Señor. Dios es el que trae luz. Pero ¿quién comunica la verdad? La iglesia. La iglesia no se puede quedar callado. Si la iglesia opta por quedarse callada, es una iglesia que está destinada a morir. Cuenta la leyenda, o la historia, de una iglesia en Inglaterra que había puesto en un cartel al frente de la iglesia: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Resulta que empezó a crecer una planta de hiedra. ¿Vieron la hiedra? Se empieza a adherir en las paredes. Y al poco tiempo ya decía: nosotros predicamos a Cristo. Bien. Después el tiempo siguió creciendo y tan solo decía: nosotros predicamos. Y después siguió creciendo esa hiedra y tapó todo el cartel y ya no decía nada. Y esa iglesia murió. Una iglesia debe testificar. ¿Por qué es el problema de muchos cristianos? O algunos cristianos no entendieron el mensaje o no tienen el gozo de salvación. Y si no te importa la salvación de otros, desechar la expulsión, déjame por seguro decirte que no sos salvo. No has entendido, pero no pasa por una comprensión intelectual, sino pasa por la cuestión del alma, del espíritu, del alma, de lo más profundo del ser humano. No fuiste salvado. Y no es tan solo una mera intención de hacer el bien, es hablar de quien te salvó, hablar de quien te rescató. Pero para eso es la gran pregunta: ¿naciste de nuevo? ¿Has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado solo en la obra de la cruz para tu salvación? ¿Amás la palabra de Dios? ¿Y es honrar a Dios en todo tiempo? Si la respuesta es sí, sos creyente. Ahora, si no, cuidado. No estamos hablando de las luchas del creyente verdadero en la santificación. Estamos hablando de las convicciones del corazón. Fue recibido en gloria, predicado, creído, porque encima la bronca de los judíos esto era, ¿cuál es? Que veían que los gentiles, y después entendieron inclusive cuando Dios le tuvo que hablar a Pedro en visión para que Pedro vaya a la casa de Cornelio y le predique el evangelio, y cuando vieron que Dios obraba y el Espíritu Santo obraba en la casa de Cornelio y sus hijas, que todos profetizaban y hablaban, y eran llenos del Espíritu Santo, y dijeron los judíos: ahora comprendemos que realmente la salvación también es para los gentiles. Porque ellos decían: no, solo para los judíos. Era su entendimiento hasta que Dios les tuvo que mostrar. Fíjense qué cabezón que era. Recibido en gloria, quiere decir ser tomado. Es la ascensión y exaltación de Cristo. Él es la imagen de la gloria del Dios viviente. Entrar a la presencia de Dios es entrar a una esfera exaltada. Esa es la vida eterna, donde Él es recibido con todos los honores, a sentarse a la diestra de Dios Padre, a comenzar su sacerdocio eterno, de intercesión por los santos, su gobierno eterno y sublime. Ahora está compartiendo la gloria y la identificación con la humanidad, está compartiendo la gloria que siempre tuvo con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad.
Pero eso también habla de la vida eterna. Su muerte y su resurrección y ascensión no hubieran sido posibles, no hubieran sido si no hubiera habido su encarnación, si no hubiera habido su muerte y su resurrección y su ascensión, hubiera sido imposible la salvación para pecadores. Tuvo que ocurrir esas implicaciones. No sería posible la perseverancia de los hijos de Dios sin la luz del Espíritu Santo, que no podía venir si Cristo no moría en la cruz del Calvario, porque Dios no va a habitar en un lugar sucio, sin redención y de pecado. Tenía que ocurrir primero la redención, el rescate, la justificación por medio de Cristo, para que el Espíritu Santo, una vez que esa persona era limpia de su pecado, el Espíritu Santo podía morar. Estaba redimido, porque había vida, le había sido impartido la vida eterna de Dios. No se puede entender la verdad sin la luz del Espíritu Santo, y caeríamos en cualquier engaño. Dice George Knight III, esta sección es una orientación teológica. La obra de Cristo fue cumplida. La obra cumplida fue revelada y la respuesta a esa dice, a la piedad. Y la respuesta a esta obra es el gran misterio de la piedad. Que la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, mantiene en alto, moldea su conducta en base a estas verdades. ¿Qué nos aplica en esto? Jesús explicó el misterio de nuestra religión, de nuestra fe, que no es por obras, no es el logro humano, sino el logro divino. Dios se dio a sí mismo en Cristo. La obra de la cruz fue necesaria porque tenía que verse el horror del pecado. Muchos dicen, un pecado no es tanto. Fíjate la obra de la cruz. Cada pecado que vos amás es un pecado que mandó a tu Salvador a la cruz del Calvario. ¿Qué aplicaciones podemos tener? Tenemos que saber esto, cuán privilegiados somos de ser testigos de estas verdades eternas. Lo grande del Evangelio y que Dios nos salvó solo por su amor y por su voluntad. ¿Te das cuenta de las implicaciones para que hoy estés sentado escuchando este mensaje? ¿Esto te determina a seguir perseverando en la fe, pero madurando en Cristo? ¿Esto te determina a hacer eso? ¿O solo hoy veniste dispuesto a acumular un conocimiento como simple información? Yo te diría, si viniste en esa actitud, no te engañes. Si esto no te interesa, nada te hace cambiar tu estructura o tus pensamientos. Todo te vale igual. Quizá no seas un verdadero creyente. Miraste al espejo de las Escrituras y recibí el veredicto de Dios. Pedí consejo, no huyas de Dios. Hoy todavía no es tarde. Tenemos que tener en cuenta que sos responsable ante Dios de entregar este mensaje al perdido. De comprender que tu salvación es un regalo de Dios. Nunca lo podrías alcanzar. Aquel que ha nacido de nuevo, su corazón es lleno de gracia benevolente de Dios. El velo del pecado es quitado y resplandece el Cristo glorioso a través de la predicación del Evangelio de la cruz. Otra aplicación. Un corazón regenerado está comprometido con la iglesia. Hemos sido salvos para servir. No se puede hablar de salvación desconectado del servicio, comprometido con la iglesia, que es la expresión visible de la identificación con Cristo. El creyente vinculado en una forma significativa a la membresía de la iglesia local es la mayor satisfacción que puede tener. Si hoy te encontrás que estás sin Cristo, es momento de arrepentirte y de creer al mensaje de salvación. Hay amor y perdón disponible y hoy, si te rindes a sus pies, de lo contrario solo te espera un juicio divino en el cual no habrá misericordia. Hoy puede ser el día de salvación para tu vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que tú nos guíes conforme a tu buena voluntad. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu buena voluntad. Por favor, que este misterio poderoso de tu Evangelio, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, comió con nosotros, lloró, sufrió, se angustió, se alegró. Señor Dios mío, fue tentado, pero sin pecado, pero tuvo que ir a la cruz del Calvario, Señor amado.
En esta hora te ruego y te suplico que tú obres con poder en cada corazón, en cada vida, alentando las vidas a fortalecerse. En este tiempo, Señor amado, donde tu iglesia, Señor Dios mío, está siendo atacada, donde tu iglesia está siendo, Señor, avergonzada, Señor, donde ha permitido que entre, Señor, el pecado, la maldad, el desorden, que tú restaures a ese remanente, que tú nos ayudes como iglesia a perseverar en la verdad de tu palabra, en tu gracia bendita, en la fortaleza de los cielos, en la fortaleza del Dios viviente obrada en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos ayude y nos guíe en esta hora, Señor amado, porque tenemos que tener claro que estas verdades nos dan nuestra identidad, casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Te damos gracias por este honor. Ayúdanos a ser fieles testigos de tu evangelio, de tu verdad y de tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén.